Hola, mi nombre es Francis Castro y en nombre de nuestra organización le damos la más cordial bienvenida a este espacio donde vamos a compartir con ustedes. Le voy a dar el pase a nuestro compañero Jesús Franquis, especialista del área de recursos humanos. Buen día, gusto en saludarles. Bueno, este módulo nos permite llevar todo el proceso de reclutamiento de la organización desde el ingreso al sistema, el ingreso del currículum, hasta la contratación del postulante, quedando ya como personal fijo en la empresa. El reclutamiento, bueno, a través de la aplicación se puede generar todo el proceso, como ya les estaba mencionando, o se sintetizó en 4 etapas: el ingreso a carga del currículum, solicitud de requisiciones, selección de solicitante e ingresos de solicitante a planilla. Antes de empezar con todo el ciclo, nosotros a través del sistema tenemos que hacer diferentes configuraciones o parametrizaciones por unas tablas básicas que nosotros tenemos o se nos presentan esta serie de opciones. Tenemos por lo menos lo que son motivos de vacantes, donde nosotros tenemos que configurar los motivos de por qué se puede establecer una vacante en la organización. Tenemos fases de selección. ¿Qué son las fases de selección? Son todos esos pasos que nosotros tenemos que realizar para una contratación o para una selección. Todo lo que tiene que ver con verificación de currículum, entrevistas laborales, exámenes médicos, examen físico, todas estas fases, ¿ok? O todos esos pasos. Posteriormente, nosotros tenemos una opción que es tipos de selección. Acá en tipos de selección, en este caso, serían el proceso o definición de los procesos de selección. Nosotros podemos tener diferentes tipos de personales y para esos diferentes tipos de personales nosotros tenemos diferentes tipos de selección, como por ejemplo, un tipo de selección para el personal operativo, donde nosotros podemos tener diferentes pasos que serían verificación de currículum, verificación de referencias laborales, examen físico, examen psicológico, psicotécnico y entrevistas ya con el Departamento de Recursos Humanos. Nosotros también podemos tener otro tipo de selección que puede ser para el personal administrativo o para el personal gerencial, que tal vez pueda contar con menos fases. Puedes tener la verificación de currículum, la entrevista con recursos humanos, verificación de referencias laborales, pero no tiene el examen físico. Entonces a eso se debe las diferentes tipos de fases de selección. Luego nosotros tenemos los sectores económicos. Nosotros podemos indicar los diferentes sectores económicos que van a ser utilizados al momento de que el postulante o la persona ingrese al sistema de ingreso y carga del currículum, donde coloca toda la información de su síntesis curricular. Posteriormente nosotros tenemos definición de notificaciones, donde nosotros definimos a qué correo van a llegar las notificaciones de ingreso de un solicitante en el sistema, actualización de currículum, ¿ok? Postulación de una persona a través de una vacante. Realizamos toda esa parametrización en definición de notificaciones. Luego tenemos evaluación de solicitantes, donde nosotros indicamos los diferentes ratings de evaluación, cómo salió una persona o un postulante en toda la fase de selección y en cada una de esas fases, ¿ok? Podríamos configurar, salió regular con un tipo de ponderación, a lo mejor 50% o 50 puntos. Podemos tener excelente, 100 puntos, podemos tener deficiente, podemos tener malo, y por todas esas fases de selección que tenga el solicitante, nosotros le podemos poner una ponderación, que sería la evaluación de solicitante. Luego de esto, nosotros tenemos clientes de recursos humanos. Nosotros podemos indicar cuáles son los clientes a los cuales nosotros le vamos a realizar este tipo de proceso de reclutamiento. Bueno, tenemos clientes que son outsourcing, o esos tipos de empresas le realizan el reclutamiento a otras empresas. Igualmente, nosotros tenemos que configurar o parametrizar la empresa. Si nosotros la tenemos en el mismo esquema, la empresa a la cual nosotros le podemos hacer ese proceso de reclutamiento. Posteriormente nosotros tenemos carga opcional, campos opcionales de requisiciones. ¿Por qué? Al momento de seleccionar o cargar una requisición al sistema, nosotros podemos indicar que algunos campos sean opcionales, como por ejemplo el género, el estado civil o cualquier otro campo que tenga en la ficha. ¿Ok? Por último, tenemos la opción de logo, donde nosotros podemos cargar toda la información o todo el logo de la empresa para que se vea a través de un portal. Tenemos ingreso y carga del currículum. En la página de la empresa, nosotros podemos colocar un link donde las personas o los futuros postulantes pueden ingresar y colocar allí la información de su síntesis curricular. Nada más colocamos el link a través de su portal web. Al momento de colocar el link, puede llamarse igualmente como indica acá, trabaje con nosotros o ingrese su currículum. Al momento de darle clic a ese link, se va a abrir una ventana con 4 opciones. Sería regístrate, inicia sesión, recuperación de clave y vacantes.
En registro, la persona o el postulante va a colocar su correo electrónico inicialmente y al momento de colocar su correo electrónico se envía una clave temporal para que la persona pueda acceder a través del sistema y pueda llenar toda la información de su síntesis curricular. Posteriormente que tenemos ya la clave temporal, vamos a darle clic en iniciar sesión, donde tenemos que colocar el correo electrónico y la contraseña o la clave temporal. Posteriormente, al momento de ingresar, nos va a pedir cambiarla. Y tenemos recuperación de clave. Si en alguna oportunidad perdemos esa clave temporal o una clave que ya nosotros hayamos definido, la podemos recuperar simplemente accesando acá y colocando nuestro correo electrónico. Al momento de ingresar o iniciar sesión, se nos va a mostrar muchos campos, mucha información donde el postulante tiene que llenar sus datos, ¿ok? Sus datos de síntesis curricular. ¿Cómo son los datos personales? ¿Dónde están los nombres, la fecha de nacimiento, el género? Podemos tener datos ya personales, experiencia laboral, expectativa salarial. Son bastantes campos que la persona o el postulante puede ir llenando poco a poco. Inclusive puede en algún momento llenarlo, no completarlo y posteriormente puede ingresar al sistema y puede llenar a lo mejor unos datos que le hicieron falta, por lo menos de la experiencia laboral. Al momento que la persona ingrese su currículum, igualmente, en el mismo link que nosotros le configuramos en su página o en su portal web, vamos a tener una opción que son las vacantes, donde el postulante puede ver cuáles son las vacantes que están para la empresa. Inclusive puede, en este caso, suscribirse a puestos. ¿Qué es esta suscripción de puestos? Donde la persona puede ingresar, supongamos, al puesto de secretaria o analista financiero. Esa vacante no está abierta, pero está interesado, en este caso, en aplicar a esa vacante cuando se genere. Esas serían las suscripciones. Luego de esto, ya nosotros como usuarios de RPS tenemos que realizar igualmente como trabajadores activos de autogestión, los supervisores o el personal que nosotros le demos acceso pueden realizar en este caso la solicitud de requisición a través de autogestión por el módulo de reclutamiento. Aquí se nos va a presentar igualmente 4 opciones donde podemos ingresar o solicitar esa requisición. Al momento de la solicitud de requisición, por la opción de solicitud de requisición, el supervisor va a tener que llenar una serie de datos de toda esa requisición que solicita. El cargo que requiere, la profesión que requiere, inclusive podemos colocar el horario, podemos colocar el rango salarial, las funciones que va a realizar. Cuando ya el supervisor llene toda esta información, le va a enviar solicitud, ¿ok?, de requisición y esto igualmente va a pasar por un flujo de aprobación, tal vez similar al flujo de aprobación de las vacaciones, donde un personal de más alto rango puede aprobar o no esta requisición. Al momento de aprobar la requisición, ya pasa esta requisición a formar parte de datos que nosotros vamos a poder manipular a través de RPS. Igualmente, el supervisor va a tener otras opciones a través del sistema de autogestión, donde pueden ver la solicitud de requisiciones que ha realizado, todas las solicitudes que ha realizado, mis requerimientos de personal, todas las solicitudes de requisición que ha realizado y se han aprobado. Igualmente podemos ver acá las vacantes internas. Acá los trabajadores pueden observar cuáles son las vacantes que tenemos internas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vacantes no se van a mostrar al público a través de un portal web, sino únicamente a los trabajadores de la organización. Al momento de ingresar a RPS, tenemos una opción de reclutamiento y selección, donde tenemos igualmente tablas básicas de administración. Ok, en tablas básicas donde nosotros realizamos la configuración, que fue la primera pantalla que les mostré. En administración nosotros podemos agrupar cargos para que se vean a través del portal. En gestión donde nosotros gestionamos todo ese proceso de selección. Ok, tenemos indicadores, consulta de ciclo de aprobación, ok, de las requisiciones y las consultas de las requisiciones rechazadas. En gestión, nosotros tenemos en esta parte administración de requisiciones, selección de solicitantes, consulta avanzada de solicitante, ingreso de solicitantes a planilla, consulta de solicitante y calificación del solicitante. Acá en administración de requisiciones, nosotros como usuarios de RPS vamos a ver todas las requisiciones que se han solicitado a través de autogestión. Vamos a ver las requisiciones que se han aprobado, que el supervisor ha aprobado, inclusive las que se han solicitado y no han sido aprobadas.
acá nosotros vamos a tener un botoncito de editar donde nosotros podemos editar esa solicitud de requisición. Igualmente nosotros podemos ver a detalle esa solicitud de requisición por medio de un PDF. Al momento de darle clic en el botoncito de editar, nosotros como usuarios de RPS, lo primero que tenemos que hacer es asignar un reclutador. Algo súper importante es que el reclutador va a ser un trabajador activo de la empresa. Sí, porque sí, tiene que ser un trabajador activo de la empresa. ¿Ok? Vamos a ver todos los datos de esa solicitud de requisición. Igualmente, hay datos que nosotros, como usuarios de RPS, podemos modificar. Podemos modificar la escala salarial, las funciones. Hay muchos datos que nosotros podemos modificar de esa requisición. Si nosotros no la vamos a modificar, simplemente seleccionamos el reclutador y le damos a aprobar. Cuando nosotros seleccionamos el reclutador, a este trabajador, que sería el reclutador, le va a llegar un correo electrónico donde se le informa que ha sido asignada una requisición para él o para ella. Luego tenemos la opción de selección de solicitante. Acá se va a mostrar todas las requisiciones a las cuales se ha asignado un reclutador. En la pantalla anterior se va a mostrar todas las requisiciones que han sido aprobadas o simplemente han sido solicitadas por un supervisor. En este caso van a mostrarse todas las requisiciones que fueron asignadas un reclutador. Igualmente, nosotros podemos ver allí mayor detalle de la información, de la requisición, y tenemos el botoncito editar o el lápiz editar. Al momento de darle clic en el lápiz editar, nosotros vamos a ver esta pantalla que indica detalles de solicitante, donde vamos a ver la requisición igualmente con su número de requisición. Vamos a ver mayor datos de la requisición y vamos a tener aquí un estatus, que tenemos diferentes tipos de estatus. El primero que siempre va a aparecer en selección, porque la requisición va a empezarse a seleccionar o se va a empezar a seleccionar el personal o los candidatos para esa requisición. Más abajo en la pantalla tenemos diferentes tipos de opciones, donde aparecen los solicitantes postulados a vacantes. ¿Cuál es la información que se muestra acá de estos solicitantes? Son las personas que se suscribieron a ese cargo antes de que se abriese esa vacante, que es lo que yo les estaba mostrando anteriormente a través del portal web. Entonces, todas las personas que se suscribieron y están atentos a que se abra esa vacante, nosotros la podemos visualizar por acá por solicitudes postulante. Toda la información de estos postulantes se va a manejar por el número de cédula y el número de identificación. Al momento de ingresar, nosotros podemos ver toda la información de la síntesis curricular de esa persona. Igualmente, a través de la lupa, podremos inclusive emitir un PDF con la información de la síntesis curricular de esas personas. Y bueno, aquí aparece justamente la imagen de cómo se vería la información de ese solicitante o esa persona que se registró para ese cargo. Más abajo nosotros también podemos tener el proceso de selección. Vamos a tener un botón de proceso de selección donde nosotros vamos a seleccionar las personas que van a formar parte de la selección de esa requisición. Nosotros tenemos acá, al momento de darle clic en crear, se va a mostrar una pantalla donde va a aparecer datos del solicitante, de la requisición número tal, y va a aparecer la cédula. Acá nosotros tenemos que buscar a los postulantes por medio de una cédula. Al momento de seleccionar el postulante, nosotros tenemos que indicar cuál fase de selección vamos a tener, como tenemos aquí del personal gerencial, del personal técnico, ¿ok? Del personal operativo o administrativo, por ejemplo. Esta fase de selección va a ser según la configuración que ustedes requieren como empresa. Y según esta fase de selección, vamos a tener los pasos para esta selección. Al momento de seleccionar la fase, le damos clic en el botoncito de crear y se empieza a crear una fase de selección para este trabajador o este postulante. A ver, acá nosotros podemos observar igualmente cuáles son las personas que nosotros elegimos para que formasen parte de ese proceso de reclutamiento, donde nosotros podemos ver a mano derecha una lupa donde podemos ver su síntesis curricular. Igualmente tenemos el botoncito de crear si nosotros queremos incluir más personas o más postulantes para esta requisición, y tenemos el botoncito de editar. Al momento de darle clic en este botoncito de editar es donde nosotros podemos indicar cómo es todos estos pasos o estas fases de selección para esta persona. Ok, al momento de darle clic en editar va a aparecer la información de la persona con su foto, si tiene la foto cargada, preferiblemente que la tenga, y vamos a tener diferentes tipos de estatus. Ok, como lo vemos acá, vamos a tener contratado, en selección, espera, todo eso.
más bajito vamos a tener el historial de proceso de selección. En este historial de proceso de selección nosotros lo tenemos que ir creando. O lo que vamos a tener en el historial va a ser cómo ha sido el proceso de selección en cada una de las fases para esta persona. Va a aparecer acá la información de la fase, cómo salió o la evaluación en la revisión de currículum, puede ser en los exámenes médicos. Vamos a aparecer esta evaluación. Esta evaluación es lo que nosotros configuramos anteriormente como evaluación de solicitante. Inclusive podemos cargar un archivo. Si nosotros le hicimos una prueba psicotécnica, lo podemos cargar por allí. Igualmente los exámenes físicos los podemos cargar por allí y podemos cargar una observación. Esto nos permite a nosotros como reclutadores tener todo el proceso de reclutamiento ya digitalmente y nosotros lo podemos verificar cuando nosotros queramos, inclusive lo puede verificar otras personas, ¿ok? Que tengan acceso a RPS. Posteriormente, cuando nosotros ya a esa persona tengamos toda la información de la solicitud de la adquisición, tenemos todas las fases y vemos que es acto, nosotros le tenemos que cambiar el estatus a esta persona. Dependiendo de lo que nosotros vemos, si es acto, le tenemos que colocar contratado y le vamos a aplicar cambio para que esta persona quede contratada. Igualmente podemos colocar los otros tipos de estatus en espera. Si a lo mejor no está en espera porque tenemos dos personas que están actas allí. Luego que nosotros le colocamos contratados, prácticamente esta requisición ya se está cerrando. Cuando nosotros le damos a esa persona que quedó contratada, le damos acá contratada, nosotros tenemos que regresarnos y darle clic donde indica detalles de la solicitud y colocar esta requisición como cerrada, que quiere decir que ya se cerró la requisición, ya quedó contratada la persona. Algo súper importante es que cuando nosotros elijamos a una persona para que forme parte de un proceso de reclutamiento, esta persona no puede estar en otro proceso en la empresa. Ha quedado con otra requisición que esté abierta. Y lo que es súper importante también a las personas que no se contraten, le tenemos que colocar un estatus acá, no contratado, que esa persona nos puede servir en otro proceso de reclutamiento. Eso es súper importante realizarlo. Ok, luego que ya nosotros tenemos esta solicitud cerrada, ya prácticamente nosotros tenemos que ir a la opción que indica, en este caso, ingreso del solicitante. Nosotros tenemos una opción que es la consulta avanzada de las requisiciones, donde nosotros podemos verificar todos los currículums que nosotros tenemos a través del sistema, sin necesidad de nosotros crear una requisición. Nosotros podemos revisar todas esas síntesis curriculares que nosotros tenemos en el sistema. Algo súper importante es que nosotros tenemos acá también los filtros, por lo cual podemos realizar filtros para ya tener esa información de los currículums que se adapten a nuestro requerimiento. Realizamos los filtros, le damos clic en el botón buscar y van a aparecer una lista de todos los currículums que nosotros tenemos cargados que cumplan con estos filtros. Acá igualmente, como vemos, toda la información se maneja por el número de cédula o el número de identificación. Igualmente tenemos la lupa donde nosotros podemos verificar la síntesis curricular y la podemos descargar si nosotros queremos manejar ya esta información en físico y no necesariamente por medio de una requisición, a lo mejor para tenerla allí de previsto. Cuando nosotros realicemos todo el proceso de reclutamiento, seleccionamos la persona, ya cerramos la requisición, vamos a tener una opción que es ingreso a planilla. Cuando nosotros tenemos esta opción de ingreso a planilla, acá se nos va a mostrar toda la información de las personas o los postulantes que quedaron contratados. ¿Qué quiere decir este ingreso a planilla? Ya nosotros podemos ingresar de una vez por medio de esta opción a ese postulante, ya lo podemos colocar como trabajador fijo de la empresa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Le damos clic justamente en el número de cédula, en el número de identificación y se nos va a abrir prácticamente esta pestaña donde va a indicar acá en la notificación en verde que se ha creado un número o un código al trabajador automáticamente para esa empresa. Este código del trabajador nosotros como usuarios de RPS lo podemos modificar. ¿Por qué? Porque el sistema va a colocar automáticamente el máximo código otorgado más 1. Pero puede que nosotros a nivel interno manejemos una codificación diferente y nosotros se la podemos modificar. Al momento de modificar o dejar esa información del código, nosotros le tenemos que incluir al trabajador mucha información, como es en qué contrato va a estar, ¿ok? Cuál va a ser el turno, las
sucursal, la causa de ingreso, el salario, la moneda, el salario importante, y también podemos modificar mayor información del trabajador, ¿ok? Datos de domicilios también nosotros lo podemos modificar, otros datos del trabajador que colocó en su expediente o en su currículum al momento de ingresar, nosotros lo podemos modificar. Al momento de tener toda esta información, le damos simplemente clic en el botoncito ingresar, acá en la parte inferior derecha de la pantalla, y ya el trabajador queda fijo en la empresa. Entonces vemos algo. El proceso de selección sería lo siguiente. Primero, el postulante ingresa a través del sistema, llena toda la información de su síntesis curricular, se abre la vacante, el postulante ingresa, llena toda la información, se postula. Hay un supervisor que puede realizar esa requisición a través de autogestión. Es aprobada por un nivel más alto. Llega, en este caso, el proceso a RPS, a ustedes como usuarios de planilla. Se abre el proceso de requisición o reclutamiento, se asigna un reclutador, se asignan las personas que van a formar parte de ese proceso o esa requisición, de ese reclutamiento, se descarta o se contrata a una persona y posteriormente ya queda, lo ingresamos como trabajador fijo en la empresa. Ese vendría siendo el proceso de reclutamiento a través de RPS. Muchísimas gracias, Jesús. Y pues ahora vamos con la sección de las preguntas. La primera pregunta, Jesús dice, ¿esa requisición la puede llenar un cliente? No, en este caso sería un trabajador activo en la empresa. En este caso tiene que ser un trabajador activo en la empresa, a la cual nosotros le demos la indicación a través de RPS que puede realizar la solicitud de la requisición a través de autogestión. La próxima pregunta es, ¿en esa solicitud de requisición se pueden adjuntar algún archivo como por ejemplo el perfil solicitado que posee la empresa? No, en este caso se llenaría toda la información en la requisición y hay campos donde aparece toda la información de las funciones y el perfil requerido, donde es libre de que ustedes o el supervisor realice toda la indicación a través de esos campos. ¿El sistema selecciona a los postulantes que sí cumplen con los requisitos? El sistema no, ustedes lo seleccionan, ¿ok? Lo seleccionan y lo descartan, igualmente dándole clic, cambiándole el estatus a esa persona o ese postulante. Si está alto, lo contratan o simplemente se quedan en espera o lo rechazan, ¿ok? Pero el sistema automáticamente no lo hace, ya lo tienen que gestionar ustedes. Si son varias las solicitudes, ¿cómo se cierran? Varias solicitudes que realizó el supervisor o sería una solicitud con varias personas. Porque igualmente, indico, si es una solicitud, supongamos que están solicitando vendedores, ¿ok? Y solicitan 5 vendedores, igualmente tenemos todo el proceso de reclutamiento y tenemos las personas que van a formar parte de ese proceso. Y a esas 5 personas, de las 20 personas que tal vez tenemos en el proceso, las 50, le tenemos que colocar contratado, ¿ok? Luego que colocamos contratado a esa persona o a ese proceso de selección de esa persona, cerramos la requisición, ¿ok? Y ya igualmente esas 5 personas que necesitamos van a estar, en este caso, en opción de ingreso a planilla, ¿ok? Otra pregunta es, ¿el sistema emite reportes? Sí, claro, el sistema emite, sinceramente, bastantes reportes donde nosotros podemos manipularlos, quiero decir, adaptarlos a nuestras necesidades. En este momento no les indiqué de la información de reportes porque es bastante extensa y ahí se nos llevaría bastante el tiempo. Pero sí, emite suficientes reportes que nos pueden ayudar a nosotros a verificar cómo está el proceso de selección, ¿ok? En este caso, por cada uno de los diferentes reclutadores que nosotros podemos tener en la empresa, cuáles son las requisiciones que todavía están activas, cuáles están cerradas, cuáles están pendientes, cuánto personal tiene cada reclutador por reclutar, ¿ok? Tenemos muchísima información a través de reportes. Si el seleccionado es por un contrato determinado y no fijo, ¿hay una opción de colocar las fechas del contrato? Sí, exactamente. Allí nosotros tenemos que ingresar primero el trabajador y luego por otra opción de RPS nosotros indicamos que ese trabajador tiene un contrato, un tiempo determinado. En esta opción igualmente supongamos que tiene el trabajador, lo contratan por 2 meses.
Luego de pasados esos 2 meses, nosotros como usuarios de RPS tenemos la potestad de dejarlo fijo en el sistema o renovarle el contrato por la misma cantidad de días del primer contrato, del contrato inicial. En este caso, el tiempo ya sería indicado por ustedes. Lo que sí es que esta información de colocar al trabajador como determinado o con un tiempo determinado no se encuentra a través de la opción de reclutamiento, ¿ok? Sino de la opción de empleados. ¿Los reportes se pueden bajar en Excel? Algunos sí, algunos sí. Otros son dashboard, que nosotros lo podemos verificar. La mayoría se pueden generar en Excel. Bueno, o en este caso en formato .csv. Y por último, ¿a través de los reportes se puede obtener los costos del proceso? Costo del proceso sería a través de costos administrativos, la cual nosotros la definimos a colocar la información del cliente, pero sería a través de porcentajes. Cualquier cosa estamos a la orden y agradecemos muchísimo su tiempo. Que tengan un buen día.